¿Qué hizo esta materia para hacerlos crecer a ustedes? O para dejarlos, digamos, con algunos inquietudes, porque eso es lo que pretende. Las ciencias sociales, como acabo de mencionarles, no son pajas ni son para pasar el tiempo. Nosotros hacemos ciencia social todos los días, ustedes y nosotros. Y el inglés cae en esa área de la cultura, ¿verdad? Y cae en el área de la educación. Y eso es tan vivido que no es nada fuera de algo que no seamos nosotros humanos o algo que nosotros no necesitemos conocer el porqué de ello. ¿Por qué educar? ¿Y por qué educar en inglés? Parte de eso lo veremos ahora. Y ya lo vimos también en la clase pasada. Así que les damos ánimos a que ustedes sigan en esta actividad al terminar la materia, pensando en para qué les sirve a ustedes ser profesores de un área o disciplinar que también tiene que ver con la lingüística estrictamente, ¿verdad? Así que eso es lo que queremos dejarles ya de entrada, y al final del ciclo, pues ustedes nos digan algo. Así que vayan ustedes logrando captar qué es lo que nos podrían decir a nosotros que somos del área también de las ciencias sociales, y que se nos vaya quitando ese sabor de que dicen, no, es que las ciencias sociales no enseñan nada, son pajas. Y yo lo he oído constantemente ahí en la facultad, y lo he oído también en la calle, lo he oído en otros espacios académicos, y queremos saber, ¿verdad?, dónde estamos nosotros, qué nos hace falta hacer para poder hacer llegar qué es lo que hacen las ciencias sociales para nosotros. Así que bueno, esa era mi introducción el día de ahora, y vamos a comenzar pues la clase ahora, y aquí tiene el saludo ya el profesor. Muy bien. Tenemos 68 alumnos, Irma. O sea que no tenemos la mayoría, ¿no? Tenemos 62, 60, 65. 65 tenemos, ¿verdad? Sí. Como que vamos en caída, ¿no? Pero bien, ojalá aparezca el resto. Irma acaba de mencionar dos cosas que me parecen importantes. Y una es la idea de que las ciencias sociales, para el caso más concreto, esta materia podría ser paja o es paja, ¿verdad? En realidad creo yo de que a veces es cierto, pero porque hay algunas desviaciones o maneras no apropiadas de abordar los temas. Quiero mencionarles que cuando yo estaba en bachillerato, ahí en El Salvador, yo estaba en la escuela, en el colegio. Yo me gradué del colegio Don Bosco, y una de las materias que me quebraron, como dice en El Salvador, crack, una de las materias que me quebraron, no me van a creer que fue precisamente sociología. No fue matemáticas, no fue ciencia, no fue biología, no fue nada de todo el resto, no fue de literatura. Me vinieron a quebrar en sociología. Pero miren cómo es la vida, y esto lo estoy haciendo para refrescar esta idea.
Me la quebraron. ¿Y saben por qué me la quebraron? Porque era de los muchos que dicen, esa cosa es paja. Esa es paja. En realidad, aquí hay dos cosas importantes. Tenía un profesor que realmente abordaba la sociología y los temas de la sociología y los conceptos, pero él me tiraba los conceptos, pero no me estimuló a aplicarlos, a convertirlos en algo concreto, a convertirlo en una herramienta, esa es la palabra quizás mejor, una herramienta con la cual yo pueda entender el mundo que me rodeaba, sino que eran conceptos, palabras y todo se refería precisamente a otras historias de cuentos, o sea, realidades distintas a la mía, pues. Y entonces, en tal sentido, pues yo consideraba que era aburrido eso de estudiar la sociología. Y me dijeron, si tú quieres pasar al siguiente año para graduarte, tú tienes que tomar el examen de recuperación de esa materia. Muchachos, tuve que trabajar, releer todo y, bueno, logré pasar la materia. Pero, ¿qué les quiero decir con todo esto? Aproximadamente 4 años después, yo me gradué de la Universidad de El Salvador en sociología. Quiero que lo sepan que originalmente me gradué como sociólogo y resulta de que en un curso, una vez nos estaban preparando para dar unos cursos de capacitación, ¿verdad? Y eran cursos de capacitación para maestros. Y me dijeron, ¿cómo se llama? La palabra con que nos tratan a menudo, o así era, no sé si hoy todavía. Licenciado, hoy oí la palabra muy, hoy oí que la palabra se ha modificado, todo el mundo dice lick, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era licenciado. Licenciado, hay una oportunidad para que vaya a dar una materia los sábados, le van a pagar por esto. Y digo, ok, está bien. Bueno, el dinerito no me caía mal, era un sábado y voy. Y no me van a creer, muchachos, que yo que entro al salón de clases y veo el montón de personas adultas, lo cual ya no era problema para mí, porque yo venía, ya era profesor de la Universidad de El Salvador. Y encuentro sentado nada menos que a quien me quebró la materia. Estaba sentado ahí mismo y estaba en un curso de capacitación, que es cuando se manda a la gente porque no tiene manera efectiva de enseñar y es necesario como pegarle o levantarlos, pues, ¿verdad? No solo por manera efectiva de enseñar, sino que también era momento de la hora de la venganza. Pues entonces, mira, todos, cuando él contó eso, cuando me vieron, y él dijo, y yo vi que le cambió el rostro, se puso nervioso, pero yo al verlo vine, fíjese bien, hablando de la otredad, que es un concepto que hemos usado tanto aquí, el otro, yo dije, ahora este hombre se va a sentir orgulloso de mí, me voy a acercar a él con alegría para expresarle que en realidad me inició en algo, lo hizo mal, porque lo hizo mal, no me convenció, no me estimuló, pero lo hizo y quería por lo menos darle la gracia. Entonces me acerco a él y le digo, profesor, mucho gusto. ¿Usted se acuerda de mí? Sí, 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 me dice. Pero él estaba evitando que habláramos del tema. Y entonces resulta de ya todos, guau, 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 todos los compañeros de él. Y estoy hablando de personas mayores de 50 años. En ese tiempo yo tendría unos 30. Entonces, todos se reían. Y al final le decían, hoy te va a quebrar tu alumno. Le gritaba, te va a quebrar tu alumno y te la paga. Y así, ¿verdad? Y yo lo oía y bueno, pero ¿qué te quiero decir? Mira cómo da vueltas la vida. Y de eso se trata, de que sí, cuando Irma dijo al principio, hay maestros que no enseñan, ya te diré, Yajaira, hay maestros que no enseñan,
¿Por qué hablan paja? Te adormecen. O no te enseñan a que es como enseñarle a un niño a usar un bolígrafo o un lápiz. Tú no le dices al niño, tome, aquí está el lápiz, escriba. No, le dices, mira, esto aquí no sirve para escribir, sino que acá, pon la mano así. Pongo así, no. La pongo así, no. Y tú vienes, le agarras la mano y lo vas conduciendo y le dices, aquí, así, así se escribe. Y mueve la muñeca en esta forma. Tú lo vas conduciendo. Entonces, así ocurre en las ciencias sociales. El estudiante se le presenta el concepto, pero se le ayuda como con un lápiz a entenderlo para que pueda usarlo. Y una de las satisfacciones que mencioné la última vez fue verlos a ustedes hablar de algunos he oído, he visto la palabra otredad en algunos de ustedes, hablando del otro. Y también una de las palabras, colonialismo, también la he visto que están usándola. También he visto de palabras como cultura, subcultura, y que luego hablan de una palabra que, bueno, transculturización. Fantástico. Cuando yo veo eso, digo, Irma, les enseñamos a escribir a estos muchachos. Están aprendiendo a usar el lápiz. Están usando el concepto. Así que eso es una de las cosas dichosas de esto. Yajaira, dígame. Yajaira ha alzado la mano. Hola, Hola, Yajaira. hola, Lick, buenos días, lo siento, levanté la mano por error, no iba a decir Oh, nada, una disculpa. oh, no hay problema, no hay problema. Pero entonces esa es la realidad, de que estamos viendo estudiantes de esta clase que están usando el lápiz. ¿Y ese lápiz cuál es? El uso de conceptos. Fantástico. Créanme que personas como Irma y yo, que aparte de que somos graduados en sociología, tenemos experiencia enseñando. Y en el caso mío, yo tengo hasta una maestría en educación. Realmente nos llena que ustedes puedan utilizar conceptos para comprender la realidad. Pero también, ajá, ya hablé del dulce, ahora vamos a hablar de los limones. Vamos entonces. Vamos a hablar de los limones. Ya les dimos el dulce, hoy vamos con el limón. Irma y yo recibimos los exámenes que ustedes tomaron la última vez y los hemos examinado. Oye, bien, un examen para examinarlo a ustedes y luego en otro venimos, examinamos el examen. Y nos evaluamos también nosotros. Y esta es una examinadera sin fin. Los examinamos a ustedes, examinamos el trabajo de ustedes y nos autoexaminamos. Nos evaluamos, Irma y yo. Y entonces Irma y yo descubrimos algo que ya temíamos que iba a ocurrir. Y Irma y yo temíamos de que ustedes iban a estar con algún tipo de dificultad a la hora de hacer lecturas. Y en efecto lo descubrimos así. Es decir, si por leer usted entiende A, B, C, D, E, sea acá, caca. No, eso no es lectura. Eso es aprender a pronunciar las palabras. Muy distinto. Pero lectura es, aparte de saber pronunciar las palabras, es entender lo que en su conjunto nos están diciendo. Y solamente así, al comprender, es que nosotros estamos en capacidad de responder a preguntas.
cuando nos están haciendo preguntas sobre el material que hemos leído. Y en este caso, va a llegar un momento en que ustedes no van a leer para los exámenes, van a leer para poder producir conocimiento, van a leer para poder hacer reportes sobre lo que ustedes han descubierto como investigadores. Entonces, en tal sentido, hemos visto eso, Irma y yo, ¿verdad? Y dijimos, bueno, acá tenemos un problema. Los estudiantes nos han salido mal en el examen. Y los resultados, cuando los estudiantes salen mal, aquí caben dos cosas. Una es el profesor, mal profesor. Y yo como maestro sé que hay malos maestros, pero también sé que hay un detalle. Un maestro que se prepara para ser mejor maestro es un maestro de que muy pocas veces puede fallar. Irma y yo sí nos preparamos como maestros, nos consta. Y si no, esa es la ventaja. Irma me chequea a mí o yo chequeo a Irma. Nos estamos pisando los talones para que así, mira Irma, esto tú no sé, pero tú lo estás tratando de esta forma y no tienes pruebas. Mira Carlos, eso, hay un texto ya sobre eso y tú crees que es un descubrimiento nuevo. No, realmente ya existe algo y te lo voy a mandar. Esa es el tipo de camaradería que necesitamos para que los maestros crezcan. Y si el maestro crece, el alumno crece también. Y esa es la gran esperanza nuestra, que ustedes estén creciendo a la par nuestra. Entonces, con Irma llegamos a una conclusión. Bueno, vamos a seguir porque no podemos parar solo para atender algunas deficiencias. Tenemos que seguir, pero a pesar de que sigamos, podemos comenzar a abordar en el camino algunos problemas, llamémosles paralelos, ¿verdad? Esos que se dan al lado, pero que pueden obstaculizar la marcha hacia adelante. Y en ese sentido, pues Irma y yo dijimos, vamos a elaborar un examen para detectar las habilidades en lectura. Y bueno, los resultados del examen último muestran de que hay dificultades en ustedes con la lectura. Entonces, yo quiero que sepan algo y creo que ya lo mencionamos con Irma, y es de que si abordamos el problema de la lectura es con el propósito de que ustedes mejoren, sean mejores alumnos. Y les diré algo, cuando un maestro tiene mejores alumnos, porque son alumnos que leen y son alumnos que cuestionan al maestro, ¿saben algo? Al maestro solo le queda una alternativa, prepararse. Así ocurrió con mi maestro de sociología. Cuando yo llegué a ese salón de clases y yo, su estudiante, el que él se quebró, se lo quebró en bachillerato, ahora estaba ahí dándole, como sociólogo, dándole una clase de capacitación. Ese es un llamado a que como maestro tiene que ser mejor. Pero eso solo puede ocurrir si el estudiante es bueno, si el estudiante también crece. Es una interacción. Si el alumno cuestiona, lee y entiende, el maestro tiene que mejorar. Y si el maestro sabe utilizar los métodos de enseñanza, entonces el estudiante no se va a aburrir con la materia. Porque aquí lo que hay es buenos y malos maestros, así como hay buenos y malos alumnos, ¿verdad? Aquí lo que nos conviene es un casamiento entre ustedes como buenos alumnos y nosotros aspirando a ser buenos maestros como ustedes. Es una interacción. Entonces, Irma y yo decidimos que vamos a abordar el problema. Y lo vamos a abordar de la manera más sencilla, regresando al mismo, ¿verdad?
Y dijimos, bueno, es difícil dedicar todo el tiempo al examen, pero podemos seleccionar uno a uno para que en el próximo examen ustedes sean estudiantes mucho más listos con la lectura, mejor preparados con la lectura. Cuando ustedes leen, no basta que lo hagan una vez. Deben de hacerlo más de una vez. De entrada se los decimos. Que ustedes lean una vez no significa que ustedes ya comprendieron lo que leyeron. Eso requiere que ustedes se hagan la pregunta acerca de, fíjate bien, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la idea central de este texto que me han dado? La pregunta que debes de hacerte. Segundo, regresa a Irma, por favor. Sí. Regresa un momentito nada más. Ajá, déjame eso ahí por un momento. Segundo, es preguntarse, la persona que escribió este texto no lo hizo porque estaba aburrido, no lo hizo porque prefiere escribir en vez de ver televisión, no lo hizo porque quiere ser famoso, aunque a veces sucede. No, la persona que lo escribió tiene una razón, ¿ok? ¿Ok? Entonces, antes de que me vayan a abordar con las preguntas relacionadas con ¿cuál es el futuro? Porque ustedes son prácticos. Ustedes dirán, bueno, me quebraron. Ahora lo que yo quiero saber es cómo pasar al siguiente. Pero de eso estoy tratando precisamente. Estoy tratando de eso. Estoy diciéndoles, no lean una sola vez el texto. Tienen que leerlo por lo menos 2 veces. Quiero decirles algo. Usted no puede estarse anticipando a querer saber del próximo examen cuando estamos hablando de los problemas que surgieron con el examen que apenas acabamos de entregarle, pues. Y el problema es la lectura. ¿Cómo resolver el problema de la lectura? No es con hacer otro examen. Si Irma y yo pensáramos que la solución al problema del examen es tirarles otro examen, óigame, pero eso es como los políticos, que el político anterior hizo una cosa mal y él viene, siente y dice, lo voy a hacer diferente porque las cosas van a ser distintas y vuelve a repetir lo mismo. Entonces nosotros no queremos caer en ese vicio. Entonces, para todos aquellos que en este momento están interesados en saber qué vamos a hacer, porque tienen ese sentido práctico, no tengo tiempo. Ustedes son la generación del Internet. Comencemos por eso. Y como generación del Internet y los teléfonos celulares, ustedes lo que quieren es saber, ajá, sí, ya, está bien, no, ya mucha paja. ¿Qué es lo que viene? Es lo que queremos saber. Pues les voy a decir una cosa. Lo que viene es otro examen. ¿Ya preguntaron? Lo que viene es otro examen. Ahora, ¿y el otro examen va a ser igual? Pues creemos que sí, porque si estamos hablando de cómo remediar los errores en la lectura o queremos hablar de eso, es para que en el próximo ustedes nos demuestren que están aprendiendo a leer con criterio. No están leyendo solo por leer y sin entender, lo están haciendo con criterio. Entonces, acabamos. No leas solo una vez, repite lo que has leyendo. 2, para lo que tiene, si tienes papel y lápiz, anótalo. Pregúntate, ¿cuál es el propósito del autor? ¿Por qué el autor escribió lo que estás leyendo? Ese es un segundo aspecto de importante. Lo puedes anotar. Siempre hazte la pregunta, ¿por qué la persona que escribió esto, estoy leyendo, por qué lo escribió? Otra cosa es, piensa en voz alta. Dilo. Yo creo que este autor, no importa que la gente crea que estás un poco zafado si tú estás hablando solo, es que estás estudiando. No toda la gente estudia. Y la única manera de, entonces al estudiar algo vas a hacer que es distinto a lo que todo el mundo hace.
Ay, hijo, creo que te me estás volviendo loco porque te oigo hablar solo. Mamá, es que estoy estudiando, mamá. ¿Y quién estudia en mi casa, mamá? No, nadie, hijo, porque como no tuvimos dinero para ir a la universidad. No, hijo, porque en realidad aquí apenas aprendimos a leer. Entonces, mamá, tengo que sonarte raro que yo me ponga a hablar yo solo, ¿verdad? Porque es algo nuevo. Y entonces, pero es una forma de procesar lo que estoy leyendo. La otra cosa que puedes hacer también es, eh, trata de hacerte una pregunta. Y la pregunta es la misma que hicimos aquí hace un mes. ¿Para qué? Esa pregunta es fantástica. Si estás estudiando, ¿para qué yo estoy estudiando? Si tú me dices, para pasar la materia, pero si eso ya lo sabemos, pues. Entonces, para eso no hay necesidad de preguntas. La pregunta no en esa dirección. Pregúntate, ¿por qué y para qué sirve esta lectura? ¿Cuál es el propósito de esta lectura? ¿Por qué el maestro la ha seleccionado para que yo la lea? Y así sucesivamente, pregúntate, ¿cómo el autor ha ordenado las ideas en este texto? ¿Cuántos capítulos tiene si es libro? ¿Cuántos subcapítulos tiene? O pregúntate si es un texto sencillo. ¿Cuál es el título? ¿Qué quiere decirme el título? ¿En cuántos párrafos se divide esta lectura? ¿Qué me quiere decir en el primero, segundo y tercer párrafo? Y te voy a dar una técnica de lectura importante. Cuando no tengas mucho tiempo, lee el primer párrafo y lee el último, porque todos los autores están obligados a, en el primer párrafo, darte a entender cuál es en esencia lo que se va a tratar. Y en el último párrafo, llegar a una conclusión sobre lo que se trató. Te estoy dando claves para la lectura. Lee el primer párrafo, lee el último y ya tienes una idea acerca de cuál es el problema, cuál es la idea fundamental y cómo el autor está abordando ese problema. Ya luego empiezas a leer de una manera fluida y dices, no, es que ya entendí cuál es el propósito de esto. Entonces, lo que estoy repitiendo o diciendo en este momento será para algunos de ustedes una cosa ya trillada, repasada, pero habrá algunos que necesitarán entender esto y probablemente sería una dicha para mí que esas personas hayan estado con un lápiz escribiendo lo que dije. Y no solo para tenerlo guardado en el cuaderno, sino que para usarlo. Vamos a centrarnos en una palabra, la que más falló esta clase. La pregunta no era fácil. La pregunta se prestaba a interpretaciones. Pero te diré una cosa. Todo examen de esta forma tiene un propósito y es probar tu habilidad de entender el texto. Y sobre eso vamos a tratar con una pregunta, la que la mayoría falló. ¿En qué sentido falló? Que de 10 estudiantes, por poner un ejemplo, de 10 estudiantes, solo uno. Si yo pongo como categoría el 10, de cada 10 estudiantes, solo uno pudo contestar a esa pregunta. Quiere decir que hubo 9 aplazados. Y también quiere decir de que la mayoría falló, pero también, fíjense bien, qué interesante es esto. También para los errores, la gente tiende a repetir el mismo error. Al analizar la pregunta, descubrimos de que la mayoría se equivocó con una solamente. La mayoría seleccionó una respuesta incorrecta. Y todo fue porque cayeron en la trampa de leer sin entender. En el sentido que si veo esta palabra, entonces se está refiriendo a eso. Y no era así. Y se lo vamos a demostrar. Comencemos ya. Si no tienen comentarios, tienen algún comentario acerca de lo que dije,
antes de que inicie la explicación con la pregunta más fallida, en este caso, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? Uh-huh. Uh-huh. Parece ser que no hay nada que preguntar. Bueno, siendo así, no queda más que yo pueda continuar con una pregunta. Bueno, quiero que vean acá el texto. Ajá, exactamente. Vean ahí lo que les estamos presentando. Quiero que vean que ahí hay dos párrafos. En el primero, en que está arriba, es el lugar dentro del texto donde ustedes pueden encontrar la respuesta a la pregunta. Cuidado con algo. Que si tú vas a un texto y crees que vas a encontrar, si yo dijera, ¿qué es el colonialismo? Me están preguntando qué es el colonialismo. Yo creo que en el párrafo tal hablaron de colonialismo. Voy a ir a buscar y ahí tiene que decir, el colonialismo es. Entonces vienes tú, solamente copias lo que dice y ya pegaste. Ese es el sistema más fácil. Ese es el sistema que menos enseña. Porque aquí de lo que se trata es de razonar. Y vamos en esa dirección, hacia los razonamientos. Entonces, la pregunta era la siguiente. Waldemar no, quiero que le pongan atención al párrafo de abajo, al segundo. Waldemar no, un escritor en maya. Un escritor en maya señala un hecho como ejemplo del doble uso de la palabra wik, que en maya peninsular significa lengua, y bomba explosiva. Si pensáramos igualmente en el náhuatl, la palabra apapachar significa ablandar algo con los dedos y abrazar. En ambos casos, a ejemplo de qué se refiere Waldemar, no. Fíjate bien, a ejemplo de qué se refiere. Quiere decir de que ahí no te están, en la pregunta no te estoy dando la respuesta. Porque te estoy diciendo, en ambos casos, ¿cuáles son ambos casos? Ambos casos son la palabra wik y la palabra apapachar. Esos son los casos. En ambos casos, ¿a ejemplos de qué se refiere Waldemar? No. Esa es la pregunta. ¿Ejemplo de qué son las dos cosas? Bueno, regresemos ahora al texto. Y en el texto, eso sería como, bueno, vas a buscar. Tienes que ir a buscar y encuentras dentro del texto algo que dice así. Palabras tal como aparecen en el texto. Estamos en movimiento. Hay producción, aseguró Waldemar. No. Escritor en maya, cuya poesía toca temas eróticos y de denuncia social, con versos en los que rescata a personajes de la guerra de castas en la península de Yucatán y hasta en Albert Einstein y la bomba atómica. Toda vez que una de las fotografías más difundidas del científico es donde saca la lengua, con lo cual el autor hace un juego de palabras, ya que en maya peninsular la palabra wik es lengua, pero también bomba explosiva. Cuando yo leo esto, hay un detalle importante. Fíjense que acá yo solamente estoy usando una palabra, que es la palabra wik, que es el ejemplo que me están dando en el texto. Pero en la pregunta yo estoy agregando apapachar. Pues sí, pero ¿sabes qué? Apapachar es un ejemplo adicional al de wik. Por eso dice, si pensáramos igualmente en el náhuatl, igualmente, si pensáramos
igualmente, así como lo está haciendo Waldemar, entonces nosotros podríamos decirte también la palabra apapachar, de origen náhuatl, también sería otra palabra y que significa ablandar y significa abrazar. Ajá. Pero en realidad, el segundo ejemplo no está en el texto, solamente me lo están poniendo como referencia al primero, a la palabra wig. Como quien dice, si no entendiste con wig, aquí te va otra, para que tú entiendas de que estamos hablando de palabras que tienen distintos significados, ¿cierto? Pero ahora vamos con las preguntas. Pase a la siguiente, por favor, Irma. Y en la siguiente, aquí viene la trampa, ¿verdad? En la A dice, ejemplo de bilingüismo del náhuatl y el maya. El 38% de ustedes respondió que la palabra, el 38% de ustedes respondió que wig y apapachar eran ejemplos de bilingüismo. Vamos a ver. ¿Qué es bilingüismo, señores? En algún momento el texto le está preguntando cuál es el significado del bilingüismo. ¿Creen ustedes que en el texto que acabo de leer se mencionó al bilingüismo o algo relacionado con el bilingüismo? En realidad no. Veamos a ver. ¿Cuál es el problema? Ahí dice, explicación, respuesta incorrecta. Fue lo que la mayoría respondió. Y ya les voy a explicar por qué yo creo que seleccionaron esa. Y ahí dice, ejemplos de bilingüismo del náhuatl y el maya. El 38%, casi de cada 10 personas en este salón de clase, 4 seleccionaron esa como la respuesta correcta. Fíjense bien por qué no es la respuesta correcta. En primer lugar, dice ahí, el bilingüismo es la capacidad de una persona o grupo de poder hablar en 2 lenguas. Ustedes, ya lo demostré en el salón de clases una vez. I was speaking in Spanish and was speaking in English. So I was trying to prove that I am bilingual. I was showing you that. And you did. En este caso, ¿estamos hablando de 2 lenguas? No. El párrafo solo menciona la lengua náhuatl. No está hablando del náhuatl y cualquier otra lengua. No, está hablando del náhuatl. No alude, por lo tanto, al bilingüismo. Esa no puede ser la respuesta correcta. No es la respuesta correcta. Pero es donde 10 estudiantes, 4 respondieron. De cada 10 estudiantes, 4 respondieron que esa era la correcta. Entonces, Irma y yo analizamos. Bueno, es necesario explicarles a ellos el por qué seleccionaron esa. Personalmente, cada uno de ustedes lo sabrá, pero como maestro nosotros lo vemos desde una perspectiva distinta. Y yo diría, a riesgo de equivocarme, pero no importa, es del error que nace la sabiduría y mejores estrategias de enseñanza. Entonces, Irma y yo creemos que aquí ustedes cayeron en una trampa. Y les voy a decir cuál es. Como estamos en la unidad del bilingüismo, entonces ustedes con facilidad dijeron, los que leyeron una vez solamente, en realidad de lo que estamos hablando es del bilingüismo. Eso es lo que han estado hablando en la clase. Por lo tanto, la respuesta ha de ser acerca del bilingüismo. Y respondieron bilingüismo. Pero eso es una manera de responder automática. Es una manera de responder sin alimentar la lectura.
Y ahora les voy a decir algo. Adriana, solo un momentito. Y aquí viene la razón. Cuando ustedes entran al internet y ustedes están con el celular, ustedes van a encontrar que hay lugares en donde les preguntan si ustedes son robot o no son robot. Y ustedes tienen que tomar una decisión si lo son o no lo son. Obviamente no lo son. Y entonces están, pero esa pregunta tiene que ver con el hecho de definir si una cosa es una o es la otra. Y como el tema que habíamos estado tratando tiene que ver con el bilingüismo, entonces era fácil caer en la idea de que podía ser el bilingüismo. Pero ese pensamiento mecánico es el que los celulares alimentan en quienes leen en los celulares. Y le diré algo, no, el problema no es leer en los celulares, el problema es que está demostrado que en un celular tú no puedes leer por mucho tiempo. Y la otra cosa es que un celular, si te ofrece un resumen de lo que estás leyendo, tú prefieres el resumen y no tienes paciencia para la lectura. Entonces, este tipo de preguntas son de reflexión. Y cuando son de reflexión, tu mente jamás va a ser sustituida por un aparato digital como es el celular. Adriana, dígame, Adriana. Sí, en cuanto a eso, Lick, bueno, buenos días. Buenos días. Yo creo que quizás inconscientemente sí es lo que usted dice, asociamos inconscientemente el hecho de que estamos en la unidad del bilingüismo y todo. Pero por mi parte, yo respondí eso también. No me da pena decirlo, me equivoqué, está bien. Porque está haciendo la relación entre dos idiomas. Entonces yo dije, el bilingüismo, entonces, dije yo. Pero ahora que lo veo, tiene más sentido la otra respuesta, que es decía el doble significado, algo así decía. Entonces, por mi parte, esa fue la razón por la cual yo como respondí eso, por hacer la relación entre los dos idiomas. Entonces, nada más quería decirle como eso, porque es otro punto también que pudo haber pasado en nosotros. Gracias, Adriana, por tu participación. Y mira, Adriana, y tienes razón. ¿Y sabes qué, Adriana? Son las trampas de la mente. Son las trampas que el cerebro nos tira. Y si estamos acostumbrados a andar con teléfonos celulares para la lectura o hacer interpretaciones de los textos, yo no voy a leer el libro, lo que voy a buscar es un resumen ahí en el teléfono. No. Te diré algo. Tu cerebro de por sí te tira trampas. Nuestro cerebro nos tira trampas, nos hace ver cosas que no son. Ya de por sí el cerebro es así. Entonces nosotros tenemos que usar el cerebro de una manera en que podemos cuestionar nuestro propio cerebro. Obligarlo a que no acepte todo lo que ve o a que lo que nos ofrece lo agarremos con la conciencia, sin antes hacer una reflexión, ¿verdad? Eso es. Las trampas no son solamente de fuera, las trampas también son de adentro, con la manera en que nuestro cerebro opera. Así que esa fue la razón. Yo me atreví a pensar de esa forma, ¿verdad? Y es que en realidad, como Adriana dice, no es lo mismo, ella no lo ha dicho de esta forma, pero yo lo voy a definir. Adriana ha dicho, no es lo mismo dos lenguas, para hablar de bilingüismo, que hablar de dos significados distintos en una palabra. Fíjate bien qué parecido, y no es lo mismo. Dos lenguas, eso sí lo puedo entender. Una lengua, otra lengua. Pero eso, el que hayan dos lenguas, no quiere decir de que hay dos palabras referidas a dos lenguas. No, son dos palabras. Doble significado no es lo mismo que dos lenguas. No es lo mismo. ¿Ok? Sigamos con la siguiente. Vamos a la siguiente pregunta. La B. Aquí dice, siempre quiero que piensen en esto, y es una anticipación que les estamos dando. Cuando ustedes estén frente a un examen,
siempre va a haber una pregunta que es parecida, una respuesta parecida a la respuesta. Siempre van a encontrar eso. Plausible, dijimos la vez pasada. Ah, exacto. Es la que despista, la que se les tira en cualquier examen. Ustedes van a ver exámenes todo el tiempo. Es la que se les tira, pero es la que no es respuesta. Será cierta, una cosa puede ser cierta, lo que dice, pero no está respondiendo a la pregunta. Y veamos lo que dice aquí. Waldemar No, un escritor, de nuevo, en maya, señala un hecho como ejemplo del doble uso de la palabra quick, que en maya peninsular significa lengua y bomba explosiva. Si pensáramos igualmente en el náhuatl, fíjate, en el náhuatl, o sea que estamos con el mismo idioma. La palabra apapachar significa ablandar algo con los dedos y abrazar. En ambos casos, ¿cuáles son los casos? Las dos palabras. En ambos casos, a ejemplo de qué se refiere Waldemar No. Fíjate bien. Cuando tú lees esto, de inmediato dice, se refiere al doble sentido de toda palabra para náhuatl y el maya. ¿Por qué? Porque ahí dice, un escritor en maya señala un hecho como ejemplo del doble uso de la palabra. Ahí está. Ahí lo dice. Esa es la respuesta. Cuidado. Cuidado. Porque entonces yo estaría preguntando la vieja pregunta que le hacían en algún momento a uno de los griegos. ¿Qué es una manzana? Y él respondió, una manzana es una manzana. ¿Qué es un lápiz? ¿Qué es un bolígrafo? Un bolígrafo es un bolígrafo. ¿Te respondió? No. Y a eso le llamamos tautologías. Tautologías son cuando creemos que la repetición de una cosa está respondiendo a una pregunta. Y esto es frecuente, muchachos. Frecuente. Que ustedes vengan, usen la pregunta, le den vuelta y la conviertan en respuesta. Haciendo uso de lo mismo. Entonces, si aquí dice ejemplo del doble uso de la palabra, ustedes están pensando tautológicamente, porque están diciendo, oh, bueno, náhuatl, y como están usando esas dos palabras, y ahí dice que es el uso doble de la palabra, entonces esa es la respuesta. Pero no, en ambos casos, a ejemplo de qué, si yo te digo, si tú crees que ese ejemplo de eso, de uso de las palabras, del uso doble de la palabra, pero si eso es lo que está en la respuesta, eso es lo que está en la pregunta. Entonces quiere decir que me estás usando la pregunta, me le estás dando vuelta y la estás usando como respuesta. Y eso se llama tautología. ¿Qué es un celular? Maestro, ¿qué es un celular? Un celular es, con toda la sabiduría de los siglos que yo tengo sobre mí, un celular es un celular. Entonces, veamos. B, el 37% de ustedes, los otros 4 de los 10, ya 4 se fueron que confundieron qué es bilingüismo. Los otros 4 se van por una respuesta tautológica. Creer de que la respuesta ya estaba dentro de la pregunta. Ya está en la misma pregunta. Entonces, se fueron otros 4. Ya ahí hacemos 8 estudiantes de 10. Y viene lo siguiente. Explicación. Respuesta incorrecta. El doble sentido no existe en toda palabra. Solo sucede con with y abrazar. En este caso, ahí claramente dice, miren, ahí claramente dice que no es, ahí hay una frase donde dice, vamos a ver, que es en toda palabra.
Pero eso no puede ser cierto. También tiene que haber palabras que no son así. Por lo tanto, el doble sentido no existe en toda palabra. Solo sucede con lo que me están diciendo. El doble sentido sucede con la palabra with y abrazar. O no, with y abrazar, exactamente. Con ese ejemplo me está refiriendo el texto. Sí, pero decir que todas las palabras tienen doble sentido, no. Ahí quiere decir que yo estoy haciendo de algo particular, lo estoy convirtiendo en algo general. Y no es cierto. No es cierto. Como si yo dijera, Adriana tiene el pelo largo y es de El Salvador. Ok. Jocelyn tiene el pelo largo y es de El Salvador. Ok. Entonces todas las de El Salvador tienen el pelo largo. ¿Será correcto eso? No. Eso no puede ser. Entonces, eso explica una trampa. Y la siguiente, with y abrazar son ejemplos de sí mismos. Y aquí sí es un poco tramposo y tiene que ver con lógica. With y abrazar. Si yo quiero preguntar, with, ¿ejemplo de qué es? Del doble uso de las palabras. Abrazar, ¿ejemplo de qué es? Del doble uso de las palabras también. Pero en la pregunta se dice ejemplo de qué. Entonces yo no puedo usar como ejemplos de sí mismos, porque entonces estaría de nuevo con una tautología. Me quitaron la pantalla. Irma desapareció. Me quedé solo. ¿Están ahí? Entonces, no podía ser esa la respuesta correcta, ¿verdad? Sobre esto, yo sé que este medio no es necesariamente el mejor para poder explicar, pero es lo que tenemos. Y luego, en la tercera sí es la respuesta. La tercera. ¿Me están escuchando todos en este momento? Porque me siento como que hablo a las paredes. Sí, se le escucha. Oh, gracias, Nelcy. Es que, ¿saben qué? Esto se siente como que si estuviera frente a paredes. Bueno, y en realidad la pantalla es una pared. Entonces, permítanme, algo pasó con la transmisión con la maestra. Algo pasó con la transmisión que ella tenía. Y aquí me veo desarmado, sin la imagen de lo que yo quiero presentarles. Permítame un segundo, por favor. Veamos. Ok. Ajá. Veamos si esto puede ser acá. Quiero que me digan una cosa en este momento. Ustedes me están viendo, ¿correcto? Díganme, ¿ustedes ven una imagen ahora o no? ¿Ven ustedes lo que estaba leyéndoles anteriormente o no? No, licenciado. No lo ven, ¿verdad? Ok, No. gracias. Ok, permítame. Aquí me va a tocar la tecnología. Permítame un segundo. A la licenciada seguramente se le fue la imagen. Se le fue. Y esto, pues, nos afecta.
Mm. Acá, esta es una señal de que debemos de estar siempre listos. Y no lo estoy. Oh, para esto. Permítame. Sí, lo admito. Déjeme mandarle un mensaje a ella. Ella dice que la botó el sistema. La presentación que está dando ahorita está en el campo, así que en los otros que estamos aquí podemos presentar el mismo documento. Ah, bueno, la maestra dice que en este momento ya no puede presentar, pero el documento, bueno, dice dile a Dagoberto. ¿Está Dago aquí presente? En efecto, licenciado, buenos días. Buenos días, ¿estás acá? Pues sí, ¿verdad? Por Como que no. supuesto que aquí estamos escuchando. Mira, Dago, entonces yo quiero presentar esto, lo que estaba haciendo, y no entiendo en qué sentido no puedo hacerlo. Permíteme un segundo. Y ya el segundo se volvió bastante tiempo. Vaya, usted tiene, perdón, licenciado, usted tiene la presentación ahí. Sí, la tengo. ¿Te la Ok, mando? en las opciones que le da aquí en Meet, tiene el micrófono, la cámara, la manito y luego tiene como una cajita con un cuadrito con una flecha hacia arriba. Exacto. Ajá. Es para seleccionar y ahí me da tres opciones. Presentar. Y Vaya, va a entonces, presentar una ventana y va a seleccionar el, entire screen. el espacio donde tenga la presentación. Ok, vamos a ver. Permítame. El micrófono, licenciado, el micrófono. Correctamente. No, les decía que me siento como un niño camino a casa y perdido. ¿Saben qué? Hay algo que me indica de que yo no puedo hacer esta presentación porque no estoy autorizado. El sistema que está usando Irma es entiendo que es un sistema de que está permitido solamente para los estudiantes de la Universidad de El Salvador. Y en ese caso, no me deja entrar a hacer la presentación. Eso es lo que está ocurriendo.
Tal vez porque no está registrado con el correo institucional. Exactamente, Nelcy. Exactamente. O sea, yo soy un cooperador con Irma, pero no me permite presentar. Permítame, voy a mandarle un mensaje a ella. Permita. Licenciado, Ujú. fíjese que yo descargué la presentación. Si gusta, le presento. ¿Tú la tienes? Sí, la acabo de encontrar en el campo. Oh, fantástico. Preséntala, por favor. Tú puedes Ok. presentar, Diana. Sí, voy a intentar ahorita. Vale, muy bien, porque yo no tengo, ese es el asunto. No estoy autorizado y Diana, ¡Eureka! Y llegó la luz. Diana, ¿puedes expandir la imagen, Diana? Sí, sí. Diana, tú vas a jugar el papel de Irma en este momento, ¿ok? Ok. Va, está bien. Entonces, ¿puedes agrandar la imagen, por favor? Expandirla. Ajá. Ok, Diana, lo que yo quiero, exacto, Diana. Fantástico. Permítame. Ok, Diana. Pasemos a la siguiente, por favor. Voy a preguntarle, ¿están viendo todos? Sí. Perfecto, Sí, perfecto. sí, se puede. Vamos de regreso, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a bueno, dijimos que WIC y abrazar son ejemplos de sí mismos como palabras de doble significado. Por ende, son ejemplo de algo que no está en la pregunta. Eso es la verdad. Ahora vamos con la siguiente. Diana. Muy bien. Diana, ¿tú estás trabajando con computadora o teléfono celular? Con computadora, pero se me Porque, hace difícil encender el ok, micrófono. Ajá. Diana, regresa a donde estabas, por favor. Gracias. Hoy vamos con el C. Expándelo. Gracias, mami. Ok. Entonces, miren, dice ahí, se refiere a la variedad de los temas literarios del náhuatl y el maya. Ah. Explicación. Respuesta correcta. ¿Por qué? Porque el texto dice, estamos en movimiento, hay producción y el autor está interesado en fomentar la resistencia. A eso se refieren. Esos son dos ejemplos de la variedad de lenguaje y lo cual permite que tú seas un poeta. Se refiere a la variedad de los temas literarios del náhuatl y el maya, incluyendo la poesía, que es lo que el autor está manejando. Segunda razón por qué es la respuesta correcta, porque la variedad en el uso de palabras como WIC y abrazar son ejemplo de su uso en poesía para temas
eróticos y de denuncia social. Ahí mismo lo dice en el texto. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Pero de esa respuesta, solamente de cada 10 estudiantes, 1 respondió correctamente. Diana, vamos a la siguiente, por favor. D. Se refiere a Albert Einstein. Esta es la más sencilla. Esta es la respuesta más sencilla para demostrar de que es incorrecto. Y dice, se refiere a Albert Einstein y la bomba atómica en lengua maya. Wow, eso sería otro tema distinto, completamente. Entonces, explicación, respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque Albert Einstein no es el tema principal de este texto. Se lo menciona, pero no tiene nada que ver. Y también no es Albert Einstein lo que cuenta, sino la palabra with en su doble significado, tal como la presenta el texto. Entonces, quiero que vean ustedes de que de eso se trata, del hecho de que a veces hay que tener cuidado con la lectura y tener cuidado de no caer en las trampas que el cerebro, ya de por sí el cerebro nos juega, y que a veces los medios sociales contribuyen, como puede ser la tecnología, a que cometamos errores. Y esta es una demostración de lo que casi siempre hemos insistido. Para mí fue preocupante la primera vez que estuve en la clase ver de que todos estaban con teléfonos celulares durante las lecciones. Y dije, no, esta clase no está aprendiendo a usar su cerebro, estar usando el dote natural con que han nacido. Hay que enseñarle a esta clase a pensar, a usar ese cerebro con criterio, y eso está por encima de lo que los medios sociales o las plataformas les puedan estar informando. Yo no estoy diciendo que las plataformas no sean útiles. De hecho, las estoy usando, ¿no? Aquí se las estoy presentando todo esto con una plataforma. Pero lo que estoy diciendo es de que la plataforma no puede estar por encima de nosotros y controlar nuestra manera de pensar, sino que nosotros usamos y controlamos las plataformas y los medios sociales. Bueno, vamos a la siguiente, Diana, por favor. Gracias. En conclusión, aquí viene. Cuando leas, no pierdas de vista lo que es el tema. Y el tema de aquí fue la resistencia. Segundo, el propósito del autor. El autor, cuando habla de propósito, el autor está a favor de la resistencia, de la defensa de los pueblos indígenas, o está en contra, que cree que las lenguas de los pueblos indígenas tienen que desaparecer. Todos sabemos que él está a favor de defender los pueblos indígenas. Por lo tanto, ese es el propósito del autor. La idea central, siempre que leas, pregúntate, ¿qué es el tema? ¿Cuál es la idea central? Y la idea central es que las lenguas originarias están vivas. Por eso se habla de resistencia. Otro aspecto importante, en conclusión, cuando leas, recuerda que una cosa puede ser cierta, pero lo que cuenta es si responde a la pregunta. Cuando tú, esa es la trampa, porque cuando tú dices que son palabras de doble significado, eso es cierto. Tú tienes razón. Y tendría la respuesta correcta, solamente si la pregunta tuviera que ver con eso, que te estuvieran preguntando si eso, pero no te están preguntando eso. Entonces, por eso no confundas. Tú puedes, lo que lees, lo que dices puede ser cierto, pero no puede estar respondiendo necesariamente a la pregunta. No basta con leer una vez para responder. Ya lo insistí. Tienes que leer más de una vez lo que tienes frente a ti. Y lo estoy señalando esto porque va a venir otro examen y tenemos que probar de que ustedes son capaces de superar esa calificación al mismo estilo. Técnicas. Toma notas. Cuando tú estés leyendo, agarra papel y lápiz, toma notas a los lados del párrafo. Mira, en la lectura que tú hiciste, tú lo que tienes que hacer es anotar a un lado. Aquí, por ejemplo, este es el texto. Tú lo que tienes que hacer, mira, acá a los lados, acá tienes espacios donde tú puedes anotar.
ideas que te van surgiendo mientras tienes la lectura. ¿Qué otra forma es, otra técnica existe? Subraya. ¿Cuántos de ustedes subrayan? Yo he subrayado toda la vida. ¿Y saben qué? Me encanta subrayar. Los tengo hasta de colores. Mira. Y los clasifico. Cuando es una oración, uso el amarillo. Cuando es un concepto, una palabra conceptual, digamos, colonialismo, ¡pac!, le tiro este color. Solo la palabra. ¿Por qué? Porque cuando quiero saber el significado o uso de la palabra, yo sé que es el color que tengo que buscar. ¿Verdad? Y el verde lo utilizo cuando es una propuesta de investigación en lo que estoy leyendo. Algo que el autor sugiere para el futuro. Y tú dices, a mí me parece que este hombre me está proponiendo un área de investigación. Psst, lo subrayas. Los colores. Esto es fantástico para poder utilizarlo cuando estás trabajando. Subraya la información. Si tú estás leyendo y no estás pasando rayas en lo que estás leyendo, yo no sé cómo tú vas a encontrar la información que tú necesitas. ¿Vas a comenzar a leer por tercera o quinta vez lo mismo? No, subraya. Y la otra, comenta en un cuaderno lo que has leído. Hazle un resumen. Este texto trató sobre esto. Es un párrafo chiquito. Este texto trata sobre esto, y esto. Punto. ¿Cuál era el problema? El problema, según el texto, es este. Y la solución al problema, el autor propone que la solución a ese problema es este y esto. Suena rápido lo que le estoy diciendo, pero le estoy explicando técnicas de lectura necesarias para que ustedes sean buenos lectores. Y al ser buenos lectores, ustedes van a ser ricos estudiantes que van a tener la capacidad de agarrar un texto, desmenuzarlo, bien, como agarrar un pollo, ¿va?, para hacer un sándwich de pollo, y tiras el hueso al lado. Ahí tienes a Firulais buscando hueso, ¿no? De eso se trata con los textos. Continuemos. Ahora vamos con los ejercicios. Observa, piensa y responde. Ya con esto ya cierro lo que estamos hablando acerca de el trabajo, acerca de lo que es la lectura, que yo sé que van a ir mejorando. Y ahora iniciamos la lección de este día en lo que nos queda todavía de tiempo. Les va a encantar la propuesta que traemos acá. Vamos a hablar hoy acerca de la globalización. Ya sé que saben qué es la globalización. Vamos a hacerle un vuelo de pájaro, pero vamos a hablar de una globalización distinta. No vamos a hablar de la globalización de las pupusas, porque quiero que sepan que en Estados Unidos las pupusas son conocidas como salvadoreñas. Quiere decir que las pupusas se globalizaron. No vamos a hablar de Halloween, que es un ejemplo de globalización, porque también Halloween es conocido en todo el mundo y sabemos que hay negocios que se benefician de eso. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que se llama la globalización de los lenguajes. Y hay un lenguaje globalizado, un lenguaje conocido en todo el mundo. And you know that language. That language is English. It's global. It's everywhere. Everywhere. And we're going to show you some statistics. Y les vamos a mostrar estadísticas. Bueno, veamos el siguiente, por favor, Diana. Muy bien. Mírenos. Salvadoreños celebrando la independencia patria en New Jersey. Yo estoy en Nueva York. New Jersey queda al otro lado del río, decimos acá en Nueva York. ¿Por qué? Porque hay un río enorme, un puente largo, se llega al otro lado y ya estás en el estado de Nueva Jersey. Entonces quiero que vean ese cuadro. Ahí tienen a salvadoreños y observen. A ver, ¿quién me cuenta? ¿Qué observa? ¿Qué observa? Qué bien, Diana.
Bueno, pues buenos días. Buenos días. Lo que se observa ahí principalmente es que los residentes de Nueva Jersey andan realizando una marcha. Puede ser que esos residentes sean salvadoreños o sean nacidos de Nueva Jersey, pero les gusta mucho la cultura salvadoreña y están representándola por medio de una marcha y vistiéndose a colores de la bandera. Exacto. ¿Alguien más? ¿Alguien más que pueda comentar? Ajá. Clarisa. Buenos días. Buenos días. Sí, como dice la compañera, ¿verdad? Son personas que andan en una marcha, pero me imagino que probablemente sean inmigrantes que están en Estados Unidos, pero siguen teniendo, mm, no sería, o sea, la cultura la mantienen, pero sería como la tradición de celebrar siempre eso. Y vemos que también andan al niño, probablemente el niño sea nacido ahí, pero le están enseñando su cultura y tradición solamente. Ajá. Ahora vengo yo y les comento una cosa. Ustedes dijeron marcha. Vamos a ver. ¿Cuándo escucharon por primera vez la palabra marcha? Marcha. Como estamos en el lenguaje, ¿no? Marcha. Bueno, Buenos días. buenos O sea, días. la marcha yo recuerdo que al menos a nosotros nos las enseñaron desde el kinder, cuando hablaban de los desfiles del 15 de septiembre, que los niños tenían que ir a marchar. Entonces, desde ese punto, o sea, yo creo que nosotros la aprendimos desde el kinder. Yo también la aprendí desde kinder. Marcha. Tenemos una marcha, ¿verdad? Y es cuando uno está pequeño, ¿verdad, Diana? Le dicen, vamos a ir a la marcha del 15 de septiembre. Correcto. Ahora viene el detalle. Esta marcha no está ocurriendo. Nosotros le llamamos marcha en El Salvador, pero esta marcha no está ocurriendo en El Salvador. Entonces, fíjate bien lo que te voy a decir. Suponiendo que tú estás en Nueva Jersey, porque estamos hablando, el tema central de hoy es la globalización del lenguaje. Ponle atención. Así como las pupusas se globalizaron, también las culturas y los lenguajes se globalizan. Entonces, ahora viene el detalle. Si tú estás en esa marcha y tú estás viendo, digamos, a la orilla de la calle y están, que es el 15 de septiembre, ves las banderas del Salvador y tú ves a la gente ahí y dices, y alguien se acerca y te pregunta, hola, te dice, ¿qué está haciendo? Y tú dices, estoy viendo la marcha. Probablemente no te entiendan, aunque hables en español. Y tú dirías, estoy viendo la marcha. ¿La marcha? Y mira lo que ocurre con el español en los Estados Unidos. Idioma globalizado también dentro de los Estados Unidos. Empiezan y te dicen, la marcha. Marchar es, o sea que usted está diciéndome que ya se van. Oye bien lo que te estoy diciendo. ¿Me está diciendo que ya se van? Si acaban de empezar. No, yo no estoy diciendo que, no, yo estoy diciendo que es una marcha. Pues sí, por eso le digo, usted está diciendo que ya se van. No, es que yo no estoy diciendo marchar o de marcharse, dice usted. Oh, no, es que no se llama marcha, fíjese. Se llama parada. Entonces vienes tú, salvadoreña, en Nueva York, de visita y dices, ¿parada? No, si parada es una parada de bus, es un lugar donde la gente se estaciona y espera. Esa es una parada. O cuando va dentro de un bus y se detiene y dice, me hizo parada, señor motorista. Dígale al señor motorista que me haga parada en la siguiente estación. Esa es una parada. No, te dice el salvadoreño que está en Nueva Jersey. Eso no se llama. No, yo no estoy hablando de esa parada de un bus o donde se para el autobús o de que vaya a detenerse el carro y a eso le vas a llamar parada. Parada se llama esto, que la gente va todos ordenadamente celebrando.
Entonces, ¿qué es lo que estás notando? Fíjate bien, que las palabras, todas tienen sentido dependiendo del contexto en que estés. Si tú dices, esta es una marcha y están en Estados Unidos, probablemente alguien que es hijo de padres salvadoreños te diga, no, esa es una marcha. Y tú digas, no, no, esa es una parada. Y tú le digas, no, esa es una marcha. No, es una parada. No, es una marcha. Pero probablemente si hay alguien de El Salvador dirá, no, 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 ella tiene razón, es una marcha. Es que en El Salvador le llamamos marcha a eso, no le llamamos parada. Entonces quiero que veas qué está pasando con el lenguaje, que acá tenemos la globalización. El ejemplo claro de globalización es que la celebración del 15 salió de las fronteras de El Salvador y está ahora en Nueva Jersey. Y quiero que sepa que se celebra en varios estados de acá, de los Estados Unidos. El 15 de septiembre salen así, ¿verdad? Especialmente en los pueblos pequeños. Entonces, quiero que observes algo también en esta fotografía. A los lados, quiero que veas la acera. Tú podrías decir que ¿es inglés lo que tú ves? ¿O es otro idioma? ¿Qué idioma tú ves? Cactas. ¿O te parece que está a la orilla en la acera? ¿Qué idioma te parece? Ahí dice el maíz. ¿Es en inglés o será español? ¿Te imaginas que es alguna tienda de algún latino español? Gracias. Sí, Adriana. Lo que tú ves a la orilla, en la acera, son negocios de latinos. Pero por los colores, te puedo decir una cosa. Tienen que ver, son alusivos a los colores de sus banderas. Cuando tú ves el amarillo, el azul y el rojo, puedes pensar en dos países de América del Sur. ¿Cuáles crees que son? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ve? Colombia. Colombia. Y Venezuela. Colombia, correcto, Venezuela. Y el otro podría ser Ecuador, ¿verdad? Exactamente, compañeros. Entonces quiere decir que esta es, como tú quieras, una marcha, o si estamos en Estados Unidos diríamos una parada, pero es lo que es y está presentándose en frente de negocios que son de origen latino. Y como son de origen latino, se hablan los dos idiomas, inglés y español. Vamos a la siguiente. No voy a entretenerme mucho con la fotografía, pero quiero que notes una cosa. Ahí hay una persona que tiene rasgos que yo no diría que son tan salvadoreños. ¿Cuál es? La de lentes. Diana. La de lentes. La de lente, ¿verdad? ¿Cómo la usamos? ¿Cómo se te aparece a ti? ¿Qué idea te trae? Puede ser que sea salvadoreña o sea latina por sus padres, pero quizás es criada en Estados Unidos. Como el típico migración de dos personas que van a tener a sus hijos allá, entonces ella tiene descendencia salvadoreña, pero se ha criado y se ha culturizado en base a Estados Unidos. Exactamente, muy bien. Julio, dime. Gracias, Diana. Julio. No, bueno, que lo que observo yo en la persona de lente, que podría ser como una persona que ha adoptado los rasgos de otro país, por ejemplo, usar lentes, la cosa que utiliza en la cabeza, etcétera. Es como una persona transculturizada, podría ser. Oh, muy bien, Julio. Oíste la palabra, transculturalizada, correctamente. En cambio, los demás, quiero que vean las jóvenes, están en proceso, ¿verdad? Siguen todavía con el orgullo de ser salvadoreños
y en tierra que no que es tierra extraña todavía. Pero ahí están, marchando. Entonces ahora vamos con la siguiente. Diana, por favor. Bueno, aquí vamos a poner un video que no tenemos, no habrá tiempo, pero ahora vamos a la siguiente. Pase. Oh, no tan rápido. Después de eso de YouTube. Ajá. Hay un libro que la maestra se lo va a mandar y se llama La globalización lingüística, el conflicto entre el inglés y el español, actualización del caso de México y los Estados Unidos. Ahí dice así, pero nosotros estamos utilizando, ahí dice México. Quiero que sepan una cosa, es que el texto está hecho en relación a lo que ocurre en México, pero lo que pasa en México es lo mismo que ocurre acá, ¿ok? Así que aquellos que tienen algún sentimiento no tan agradable hacia México, quiero que sepan de que no estamos hablando de México en sí, sino que estamos usando un texto de que nos va a servir y que lamentablemente en El Salvador no lo tenemos con la misma precisión y necesidad que tenemos para educar. Vamos con el siguiente, por favor. Entonces vamos a comenzar. Este día vamos a estudiar, nuestro tema de hoy es bilingüismo y globalización. Bueno, sabemos que bilingüismo significa 2 idiomas. Yo sé 2 idiomas. I know English and I know Spanish. Sé inglés y sé español. Pero mira qué interesante. Aquí estoy en los Estados Unidos. Hablo español y te puedo hablar en inglés. Y si yo me voy a El Salvador, como te diste cuenta, puedo hablar inglés y puedo hablar español. Eso me convierte en una persona bilingüe. Quiere decir que soy una persona que no importa donde yo esté, puedo estar allá o puedo estar acá, puedo inclusive estar en Inglaterra. Y el hecho de que yo pueda comunicarme en español y hasta puedo estar en España también. Pero el hecho de que yo pueda comunicarme en los 2 idiomas quiere decir que acrecienta la posibilidad de que yo pueda expandirme en el mundo y pueda aprender de las culturas de los países donde yo estoy y pueda comunicarme acerca de eso. Entonces, nuestro tema de hoy es ese. Pasemos a la siguiente. Comenzamos con esto. Siguiente dice, la globalización lingüística. Vamos a ver, ¿qué es la globalización lingüística? Por globalización entendemos el proceso en el que el mundo se encoge. La distancia se acorta y las cosas se acercan. Fíjate bien, esa es la definición más sencilla. El mundo se encoge. El mundo se encoge porque ahora, como yo estoy acá en Nueva York, yo puedo estar en El Salvador. Entonces el mundo ya no es para mí algo tan lejano, en el sentido que cuando yo estaba en El Salvador hace 30 y pico de años, yo decía, oh, los Estados Unidos está allá al otro lado. Pero ahora no. En este mundo globalizado, yo en este momento estoy acá y si tengo una urgencia, me voy al aeropuerto dentro de 2 horas, espero la oportunidad de un avión y podría estar con ustedes a eso de las 7 de la noche o la 1 de la mañana. Ese es el mundo globalizado. Todo puede trasladarse de un lugar a otro con facilidad. La lección te la estoy dando ahora a través de la tecnología. No tengo que estar enfrente de ti, ni tú tienes que estar enfrente de mí. Ambos podemos comunicarnos a través de esta tecnología. Entonces estamos en un mundo globalizado y la globalización me está diciendo de que el mundo se me ha acercado. Ustedes como alumnos, no los siento lejos, lo siento que los tengo aquí cerca. Me están escuchando y los puedo escuchar cuando ustedes participan. Entonces quiere decir que el mundo que me parecía así de amplio se me ha encogido. Y encoger significa la posibilidad de encontrarlo todo al alcance de nuestras manos.
La expansión económica. La globalización significa también expansión económica. Las corporaciones. Vamos a mencionar una empresa globalizada, Coca-Cola. ¡Wow! En mi país y que a la gente le encanta la Coca-Cola realmente. Yo me di cuenta. La Coca-Cola se vende a mares en El Salvador. Y acá en Estados Unidos la Coca-Cola ya la gente trata de desprenderse un tanto de la Coca-Cola. Y la razón es por la carga de azúcar que tiene y tenemos un problema de salud los latinos en este país. Y el problema que tenemos es la diabetes. Entonces el latino por lo general, producto de la cultura, ha venido entendiendo de que las bebidas azucaradas, aunque son ricas y buenas cuando están bien heladas, especialmente como un clima de El Salvador, como de nuestro país, acá no conviene mucho porque te pueden volver en candidato para la diabetes. Y si son niños que quieren tomar solo Coca-Cola, se te van a engordar. Hablo de la cultura acá en Estados Unidos, se te pueden engordar, los vas a volver propensos a la diabetes y aparte de eso, su dentadura va a pagar las consecuencias por el consumo de azúcar. Entonces, quiere decir de que está globalizada la Coca-Cola. Es una corporación multimillonaria. Multimillonaria. Está regada en todo el mundo, hasta en los confines de África, ¿verdad? La Coca-Cola es una expresión de nuestra globalización. El comercio es una expresión de la globalización. Tú vas a ver Apple, la empresa Apple, en muchos países y algunos porque existen razones de tipo de los acuerdos entre gobiernos que tienen que ver con los impuestos que algunas compañías no exportan hacia otros países. Entonces hablamos de que hay exportación de tecnología. Yo aquí estoy con una tecnología, con mi computadora Apple. Pero si yo voy para El Salvador, puedo estar con ella también y puede ser que ella no la necesite porque estaría enfrente de ti, frente al salón. Y la lengua, aquí viene. Lo que ocurre es que en este universo global, en donde todo se encuentra al alcance de la mano y todo está en constante movimiento y transmisión de un lugar a otro, igual ocurre con un factor que vamos a tratar y se llama el lenguaje. ¿Ok? Language. La globalización lingüística. La globalización no solo tiene que ver con el traslado de mercancías de un lugar a otro, el traslado de enseñanzas de un lugar, el traslado de tecnologías. También la globalización es lingüística. ¿En qué sentido? Que hay idiomas que se vuelven populares en el mundo. La gente paga por ir a aprender esos idiomas. Y ese proceso de tomar prestado de una cultura y lenguaje dominante, sabemos que es algo. Tiene que ver con la colonización. Porque recuerda que al inicio de esta clase mencionábamos de que una de las primeras misiones que se impusieron los españoles durante la conquista fue que la gente dejara de hablar las lenguas nativas y adoptaran el castellano como lengua nacional. De hecho, en El Salvador, cuando yo estudié en kindergarten, hablábamos de lenguaje nacional, ¿verdad? Entonces, ese es el detalle. Lengua nacional, el español. Muy bien, pero el español es de España. Y al inicio de esta clase vimos de que el castellano fue resultado de una conquista porque los españoles sacaron a los moros como resultado de eso. ¿Ok? Entonces quiere decir que todo lenguaje que logra expandirse está asociado con un proceso de conquista, de control, de dominación y de expulsión de otros lenguajes. A veces de manera violenta, a veces prohibiéndolos y otros lenguajes adoptan el nuevo lenguaje porque simple y sencillamente la gente decide que quiere aprender el nuevo lenguaje porque le daría mayores oportunidades.
Pero en todo caso, es expresión de la colonización. Expresión de la colonización en tanto que es el dominio, control, influencia de una nación sobre otra. Vamos al siguiente, por favor. Entonces, la globalización y hegemonías lingüísticas del inglés. Nadie en este momento dudará que el inglés es una lengua que se ha expandido. Nadie lo duda. Ya vamos a ver algunas estadísticas. El discurso colonial dice así: la llave que abre la puerta al mundo. Así dice. No sé si ustedes han escuchado eso, pero el inglés es la llave que abre la puerta al mundo. El francés, la llave que abre la puerta al mundo. El chino, la llave que abre la puerta al mundo. Y en algún tiempo, el español, el castellano, la llave que abre la puerta al mundo. Durante los procesos de independencia, el castellano, durante la conquista y la formación de los estados nacionales, la formación del Estado salvadoreño o el gobierno salvadoreño, la llave que abría la puerta al mundo se llamaba español, resultado del proceso de conquista y colonización con los españoles. Pero a partir de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y estoy haciendo la historia metida en un casillero fácil, a partir de 1945 sale un país triunfante y el que menos sufrió las consecuencias de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Todos los países de Europa salieron agotados, con fondos gastados, con mucha muerte y destrucción. Pero hubo un país que participó en la Segunda Guerra Mundial y lo hizo a distancia. No hubo aviones de Hitler tirando bombas acá en los Estados Unidos. Pero sí hubo ayuda y envío de tropas de los Estados Unidos hacia Europa para lograr la expulsión de Hitler. Entonces quiere decir de que cuando todos los países estaban dañados, hubo uno que se levantó firme, seguro y con recursos. Y ese país se llama los Estados Unidos, donde el idioma fundamental es el inglés. Entonces quiere decir que, de nuevo, el inglés llega a constituirse, así como la colonización, llega a constituirse en uno de los idiomas expansivos que van mano a mano, de la mano, con los negocios, con las primeras inversiones fuera de los Estados Unidos. En El Salvador llegan las primeras inversiones también a los Estados Unidos. Los barcos cargados de mercancías también desde los Estados Unidos. Entonces, entramos a una etapa que se llama anglosajonización o expansión del inglés. De 1950, 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, una nación nace fuerte, se expande el control por todas las naciones, no comienza a fundar, ¿cómo se llama? Embajadas. Aparecen la embajada también en El Salvador y junto con las embajadas aparecen lugares donde se enseña el inglés también. ¿Ok? Y en El Salvador aparece, yo recuerdo en mi infancia, en mi
Gracias.